Bienvenidos amigos, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Marisol Rincón de Arte en el Judet, taller de manualidades. El día de hoy quiero compartir un lindo proyecto donde les explicaré cómo realizar los rostros humanizados sobre el material de foamy para elaborar lindos proyectos como este. Espero sea de su agrado. Vamos con la lista de materiales. El primer paso para elaborar nuestro rostro humanizado es diseñar una cara dibujándola con la ayuda de un lápiz, donde vamos a detallar los ojos, nariz y boca y las orejas de cada rostro. Lo que vamos a hacer hoy es pasarlo a foamy y darle los detalles para que sea un rostro un poco más real de lo que estamos acostumbrados a trabajar en este material. Entonces yo aquí ya elaboré un dibujo donde tengo definidos los detalles del rostro. Si se fijan, no es tan caricaturesco, es más real. Entonces vamos a pasarlo a nuestro foamy. Vamos a elaborar un dibujo. Este mismo dibujo lo vamos a transferir en un papel pergamino, dando todos los detalles, y seguido de esto vamos a transferirlo a nuestro foamy color piel. Para pasar el dibujo en nuestro foamy vamos a ayudarnos con un lápiz que debe estar bien definida la punta. Teniendo nuestro dibujo ya en el papel pergamino, vamos a transferirlo por el revés, a pasar cada detalle de los ojos, nariz y boca de nuestro muñeco. El trazo debe ser preciso y fuerte. ¿Para qué? Para hacer un calco que nos va a ayudar a transferir sobre nuestro material, y así mismo vamos a tener todos los detalles para realzarlos con la pintura acrílica que vamos a necesitar en este caso. Yo aquí transfiero ojos, nariz, detalles de boca, pero no transfiero, no repaso los bordes del contorno del rostro, solamente los detalles internos. Acá vamos a hacer una guía donde va a ir la división de las orejas. Nos debe quedar de esta manera. Ya teniendo aquí nuestros trazos por ese mismo lado, tomamos nuestro foamy que ya está cortado y vamos a pasar ubicando que nos queden los bordes nos coincidan con los del dibujo, y sencillamente con nuestro dedito vamos a presionar cada detalle. Entonces el grafito de nuestro lápiz va a pasar al foamy y nos va a quedar perfecto los detalles para pintar. Presionamos con nuestra uña para que nos pase bien el trazo. Revisamos que no nos quede ningún detalle sin transferir, y aquí ya tenemos todo en nuestro foamy. El paso a seguir es darle los detalles de pintura. Entonces vamos a utilizar, en este caso yo utilizo un pincel angular que ya está un poco desgastado para poder hacer la difuminación de color. También se puede trabajar con trapitos de franela. Es ya a gusto propio y como más se les facilite el trabajo. Humedecemos un poco nuestro pincel angular, descargamos en un pañito absorbente el agua, no debe quedar tan húmedo, y vamos a utilizar pintura acrílica o translúcidos, también podemos utilizar de color ocre, puede ser también un color terracota. En este caso yo tengo aquí un ocre. Vamos a cargar nuestra punta de pincel y vamos a paletear sobre un CD reciclado, que en este caso yo traje, pero también puede ser sobre un vidrio, un acetato, cualquier superficie que se pueda deslizar y que nos facilite que nos quede la difuminación de nuestro acrílico.
Con esta pintura lo que vamos a hacer es dar los detalles de las sombras del rostro. Siempre el pincel debe estar sobre el foamy para que haga la difuminación de color. No podemos colocarlo aquí a esta parte porque nos va a manchar y no nos va a dejar el color en degradación. Hacemos por todo el contorno, frotando, por eso es un pincel ya desgastado para que nos ayude a hacer este proceso y no nos quede la mancha de pintura. Vamos a hacer por todo el contorno el mismo proceso. Esto nos va a hacer unas sombras para que quede más real el contorno de nuestro rostro. Cargamos de nuevo, cargamos las veces que sea necesario y descargamos sobre nuestra superficie deslizante. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales como Artenes Taller de Manualidades, en Instagram, en Facebook, o también pueden comunicarse conmigo al número celular 310-328-8614, donde cualquier duda que tengan la podemos resolver. Acá vamos a hacer la parte interna de las orejitas para despegar la cara. Con el mismo pincel estamos haciendo todo el proceso. En este caso este pincel es un poco grande para algunos detalles, entonces vamos a utilizar otro más pequeño, también angular. Aquí solamente es para el contorno de la carita, que es donde necesitamos una difuminación más amplia. Esta forma de frotar hace que la pintura coja una degradación muy parejita y no que nos quede mancha. De esta manera nos va quedando ya definido todo el contorno. En la parte del mentón vamos a hacer un poco más delgada la difuminación, más suave. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando el rostro de un bebé o de una mujer, ya esa sombra va a asimilar de pronto, si queda muy gruesa, de que tenga como una especie de barba. Entonces por eso tenemos que trabajarla suave. Para definir ya aquí la parte de las orejitas, vamos a utilizar otro pincel angular también, pero ya un poco más pequeño. Humedecemos el pincel en agua, descargamos sobre el pañito 1 o 2 veces y vamos a cargar la punta más larga del pincel con nuestra pintura del mismo color, que en este caso es una pintura ocre acrílica. Paleteamos o descargamos sobre la superficie deslizante hasta que nos quede una degradación de color. Tal como quede aquí, la degradación nos va a quedar en nuestro foamy, entonces tenemos que tener en cuenta de que no nos manche acá para que nuestro proyecto no se vaya a dañar. Aquí voy a definirle las curvitas internas que tienen las orejitas. De esta manera. Igualmente para el otro lado. Así. Cada vez que sea necesario lavar nuestro pincel y volver a cargarlo, lo debemos hacer para que la pintura no se deposite demasiado y nos lleve a hacer una mancha en nuestro proyecto. Aquí ya tenemos marcadas las cejas, ojos, párpados, nariz y boca. Lo que vamos a hacer es definir cada parte. Para eso necesitamos seguir con nuestra pintura acrílica del mismo color. Seguimos haciendo el mismo proceso de paletear y lo que vamos a hacer es
definir los bordes externos de cada parte, teniendo en cuenta dónde van a ir sombras y dónde van a ir luces. Entonces, vamos a iniciar con las cejas. Vamos a hacer la sombra por la parte interna. Tiene que ser una sombra muy suave. Las veces que sea necesario la podemos repasar para que nos quede pareja la sombrita. ¿Okay? Así. Cargamos nuevamente, siempre que sea necesario cargar, cargamos, descargamos. Aquí en el párpado interno vamos a hacer la sombra de la parte por debajo de la línea que marcamos. De esta manera. Siempre utilizamos pincel. Descargamos, continuamos con otro detalle, que en este caso va a ser la parte de abajo de los ojos. Va a ser suave para evitar que nos quede como con ojeras, ¿no? Tiene que ser suave. Solamente es una profundidad que se le da, pero no es tan marcada. El pincel siempre se debe presionar contra el foamy para que haga la degradación de color. No es trabajarlo de punta porque nos va a hacer una mancha. Cargamos, descargamos. Tomamos la pintura y continuamos aquí con la boca. En la boca vamos a hacer la parte de abajo. Aquí nos va a quedar ancha y vamos a ir hacia el centro, ya haciéndola un poco más fina. Igualmente para el otro lado. ¿Para qué? Para que nos arme la comisura de los labios y nos quede más definida que la otra parte de la boca. Así. La parte de arriba la vamos a hacer de la misma manera. Debemos tener en cuenta que el pincel no nos quede tan cargado de agua, solamente humedecido. Lo mismo, de la comisura del labio hacia el centro, muy suave. De la comisura del labio hacia el centro. Así. Volvemos a cargar el mismo tono. Ahora vamos a definir la nariz. La nariz la vamos a definir. Las aletas de la nariz un poco gruesas y vamos a llevar la parte del tabique más suave. Cargamos de nuevo, hacemos la otra parte. Entonces, aletas de nariz, presionamos y vamos soltando más suave para que nos dé los rasgos del tabique. Para los orificios de la nariz vamos a hacer un trazo interno como una especie de arco. Así. Para la parte de abajo de la nariz solamente es un toquecito que se va a hacer para definir el borde de la punta de la nariz. En este caso, como es una nariz respingadita, vamos a hacer en este trazo que tiene acá pequeño una sombra muy tenue para que nos defina la punta de la nariz. Así.
En el borde de los ojos, donde vamos a colocar las pestañas, vamos a hacer también una sombra un poco ancha. Para que nos defina la profundidad del párpado. Estas serían las sombras que vamos a utilizar para definir nuestro rostro. Acá en el mentón podemos hacer una especie de curva muy suave que nos va a definir la pronunciación del mentón. Debe ser en medio de la M que forma los labios. Esto no necesariamente se tiene que hacer siempre, ¿no? Es para darle más detalle a esa parte, pero no tiene que ser específicamente siempre. Aquí ya tenemos todas las sombras de las partes de la cara. Ahora vamos a trabajar lo que son las luces. Las luces las vamos a trabajar con una pintura acrílica blanca, que es lo que nos va a definir ya cada partecita, el volumen de cada parte. Cargamos y descargamos, tomamos pintura acrílica, descargamos en nuestra paleta y vamos a empezar a hacer las luces. Entonces, a la parte contraria donde hicimos sombras vamos a ir con las luces. Entonces aquí, digamos, en el párpado superior vamos a colocar muy suave sobre la línea que ya habíamos hecho. No tiene que ser tan marcada, hay que difuminarla muy bien. En la nariz, en la parte de la punta de la nariz, vamos a colocar una lucecita debajo de esta línea que habíamos hecho. Igualmente, en las aletas internas, muy suave. No es presionando tanto el pincel, solamente que dé la luz. Y en la parte de abajo de la nariz, aquí vemos que ya se van destacando las luces del rostro. En la parte de las orejas podemos hacer una luz en la parte de arriba. Al tabique le vamos a hacer unas lucecitas un poco más tenues. Son muy suaves. Así. Solo para que nos dé el brillo de la nariz. Listo. Estas serían las luces que tienen así el rostro lo más destacado. Vamos a dar los detalles ahora de la pintura de los ojos. Para los ojos vamos a trabajar pintura acrílica blanca, el color que se desee para el ojo, que sea azul, café, verde, y un acrílico negro, que es el que vamos a colocar en la dirección de la mirada. Entonces iniciamos con la pintura blanca. Vamos a rellenar todo lo que es el ojo con la pintura acrílica blanca. ¿Por qué? Para que nos pueda facilitar una degradación de color ahorita, cuando ya vamos a aplicar el color elegido del iris. Entonces aquí colocamos toda la pintura blanca en toda la superficie del ojo. Les recuerdo mi número de contacto, es el 310-328-8614. En redes sociales me pueden conseguir como Arte Nejibet, taller de manualidades, Facebook, Instagram, y cualquier duda la podemos resolver
por medio de un mensaje para que les quede claro cualquier proyecto que hemos hecho. En esta parte de los ojos vamos a colocar 2 capas de pintura acrílica para que nos quede más definido el color. En la primera capa nos vamos a ayudar con una pistola de calor. Recuerden que esta pistola de calor no puede quedarse en un solo sitio, hay que moverla rotativamente para secar y que no nos vaya a quemar nuestro material. Seguimos con la segunda capa. Esta la voy a colocar más hacia la parte de abajo para que nos quede ya bien blanco. Y la voy a ir degradando hacia la parte de arriba, que es donde va a ir el color del ojo y la mirada. La idea es que nos quede un color bien parejito y sin pasarnos de la línea que hicimos inicialmente con la pintura café, ocre en este caso. Igualmente aceleramos el proceso. Queda así blanquito. Recuerden que esta técnica también se puede trabajar en proyectos de madera, no solamente en el foam, proyectos de madera, pintura, tela, y la idea es darle más realismo a un rostro. Acá ya tenemos entonces definida la parte blanca de nuestro ojo. ¿Qué hacemos? Cogemos de nuevo el calco que inicialmente habíamos hecho y voy a volver a marcar la otra parte intermedia que es donde va a ir el color de nuestro ojo. Solamente este trazo de la lunita que divide la parte blanca del color. Volvemos a colocar, ubicando que nos quede preciso donde ya lo habíamos hecho, y con la uña vamos a definir ese trazo. Así para los 2 ojitos. Entonces ya aquí nos queda una guía donde vamos a trabajar la parte del color. Con nuestro pincel angular pequeño, yo he elegido para hacer colores acrílico de color azul para hacer los ojos que nos queden a un azul bebé. Tomamos la pintura azul clara y vamos a rellenar por el trazo que hicimos la parte más oscura de la pintura. Es más fácil con el pincel angular porque nos da la degradación de una vez que necesitamos. Entonces, si se fijan, aquí queda más oscuro en la parte de abajo, que es lo que necesitamos para hacer más real el ojo. En las dos vamos a hacer el mismo proceso. Sin pasarnos del límite de la línea que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces nos queda ya una difuminación de color. Secamos con la pistola de calor. Y vamos a trabajar ahora un tono de azul un poco más oscuro que el que ya utilizamos. ¿Para qué? Para darle la profundidad a esta parte. En este caso yo utilicé un acrílico azul primario. Voy a cargar de nuevo mi pincel angular en la punta, descargo sobre la paleta de color
y voy a hacer una sombra a la parte clara que ya habíamos colocado anteriormente. Cada vez que sea necesario volver a cargar, debemos hacerlo para que el trazo nos quede parejo. Para hacer esto ya debe estar bien seca la pintura, por eso aceleramos el proceso con la pistola de calor. Quedaría de esta manera. Vamos a hacer las rayitas del iris y para eso vamos a utilizar un pincel liner de punta muy fina, en este caso es un 20-0, y vamos a hacer unos trazos con una pintura acrílica blanca. Secamos un poco acá para que no se nos mezclen los trazos ahorita con el color azul y se nos pierda la definición que queremos. Entonces, con el pincel liner voy a tomar acrílico blanco y un poco de agua que voy a colocar al lado de la pintura. Vamos a realizar una pintura que se llama a punto tinta. ¿Para qué? Para poder trabajar este pincel siempre debemos tener la pintura en ese proceso que se llama a punto tinta, que nos permite deslizar y no que nos queden líneas muy gruesas, sino muy delgaditas. Descargamos las veces que sea necesario hasta que logremos tener un trazo muy delgadito, muy fino. Que vamos a llevar a la parte del iris. En el centro de nuestro ojo va la parte negra, que es la pupila. De la pupila hacia afuera vamos a trazar las líneas muy suaves, blancas. Son muy suaves. Siempre en la misma dirección, circular. Muy pocas también, ¿no? Habrán unas que queden más tenues, otras más marcadas, pero si ustedes se fijan en un ojo real, esa definición la hay también. Así. Secamos. ¿Por qué secamos? Porque vamos a pasarle de nuevo el pincel angular. Si no está bien seco, lo que vamos a hacer es barrer lo que acabamos de realizar y vamos a perder nuestro trabajo. Volvemos a tomar la pintura oscura que hicimos en el paso anterior. Muy poca pintura. Descargamos. Y sobre el trazo anterior oscuro vamos a hacer otra vez lo mismo. ¿Para qué? Para perder la definición de los extremos de las líneas blancas que acabamos de hacer, para que se mezclen un poco con el color del ojo. Así. Ahora vamos a hacer la pupila, que esa sí nos va a quedar negra, siempre va a ir negra. La podemos dirigir hacia el centro, hacia arriba, a los lados, como queramos que la mirada, la dirección de la mirada para donde se quiera dejar. Entonces esta la vamos a hacer a la parte de arriba, central, y para
para que nos quede pues lo más precisa posible, volvemos a tomar nuestro calco y vamos a repasar donde ya lo habíamos dibujado. Debe ser un poco fuerte el trazo para que alcance a notarse una guía en el ojo. Con la uñita que ya nos queda marcada. Con un pincel más pequeño, un pincel redondo pequeño, así. Vamos a tomar la pintura acrílica negra y vamos a rellenar ese trazo que acabamos de hacer. La idea es que se nos vea la degradación de color que hicimos con el color azul. No debe cubrir porque si no pues perderíamos el trabajo de lo que ya habíamos hecho. Entonces si se fijan ahí se alcanza a ver la degradación de los azules, así como las rayitas que hicimos con la pintura blanca. Si es necesario, podemos colocar 2 capas de la pintura negra para que nos quede más definido el color. Aunque la pintura acrílica tiene un poder de cubrimiento bueno, a veces con una sola capa se podría ir. Ya es elección de ustedes como quieran que les quede su proyecto. Secamos. Al secar nos vamos a dar cuenta de que de pronto le falte un poco más de pigmento, entonces retomamos la segunda capa. De esta manera nos queda ya más definida la mirada. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los detalles de las pestañas. Las pestañas es un poco complicado para algunas personas ya que los trazos no quedan tan definidos, pero es cuestión de práctica y de saber cómo manejar el pincel liner. Como les digo, el pincel liner, que es el que vamos a necesitar en este caso, lo necesitamos para esta técnica con agua y pintura a punto tinta, lo que hace que el proceso de los trazos sea mucho más fácil y más definido. Vamos a tomar pintura acrílica negra, un poco de agua y hacemos la tinta. La tinta que no debe quedar tan ligero el trazo al hacerlo aquí en la paleta de color. No debe quedar un trazo tan aguado, sino de un término medio. Podemos colocar pintura y agua hasta que veamos que el trazo nos sirve para ya transferirlo a nuestro proyecto. Aquí por ejemplo está demasiado aguada, si yo la llego a pasar así lo que va a hacer es manchar. Entonces tomo un poco más de pintura y me fijo que el trazo ya está más. Cargo bien, el pincel se carga de forma rotativa y se descarga en la misma paleta de color. Vamos a definir la parte superficial, la parte superior de nuestro párpado con una línea. Una línea suave. Y en esta de una vez vamos a trazar la primera pestaña. Igualmente lo vamos a hacer en el otro lado. Vamos a trabajar de forma espejo. Si nos complica, podemos girar el proyecto y acomodarlo de la manera que el trazo nos quede mejor. Jalo para que
quede definida la pestaña. Esta es como, digamos que es la pestaña que nos va a guiar la forma que va a llevar las otras. Entonces, en base a esta que ya realizamos, vamos a empezar a hacer las otras grandes. Hay unas grandes y hay otras que son intermedias, que son un poco más pequeñas. Seguimos el mismo trazo y en la mitad del ojo desprendemos otra pestaña. De ahí en adelante vamos a hacer del mismo tamaño varias. De la mitad del ojo y continuamos distribuyendo así. Ahora vamos a hacer las pestañas intermedias, que son un poco más pequeñas, más cortas. Tomamos de nuevo pintura, agua, y los trazos para estas ya van a ser un poco más cortos. En medio de las que ya hicimos, vamos a realizar una o dos, dependiendo cómo se quiera ver de poblada la pestaña, una o dos trazos. Vamos a hacer de a dos porque hay bastante espacio. Una, dos, cortas. Una, dos, cortas. Acá una. Si yo tengo muy poco espacio, solo voy a realizar una o dos. Igualmente lo vamos a hacer en el otro. Acá tengo muy poco espacio, realizo una. Acá puedo hacer dos. Y al final podemos hacer dos pequeñas también. Nos queda así. Para la parte inferior del ojo realizamos un trazo que va a ir un poco grueso en el vértice de acá y lo vamos a ir jalando para que nos quede más suave. No es completo. Presiono y jalo para que nos quede más suave. La parte de color del ojo la debemos también resaltar con una línea muy tenue y tampoco, pues lo ideal es que tampoco quede completo, solo es para darle un poco de profundidad a esa parte. Así. Vamos a definir la pupila, por lo que la hicimos rellenando con el pincel pequeño, entonces vamos a definirle el trazo de la misma manera. Que nos quede ya más redondito. Vamos a realizar ahora los puntos de luz, que son los que hacen la expresión ya final de la mirada. Secamos acá para evitar que de pronto se nos manche. Y con la ayuda de un punzón o un pintapuntos y acrílico blanco realizaremos los puntos de luz, que son la expresión de la mirada, que puede ser, lo más básico es un punto central. Cada vez que voy a hacer un punto debo cargar la pintura para que nos queden de la misma dimensión. Y con esa misma carga de pintura que nos quedó en nuestro punzón, voy a hacer otro o dos pequeños que van a ir en la misma posición en el otro. Eso ya le da más expresión a la mirada. Secamos para evitar que de pronto se nos manche, ya que queda la pintura muy gruesa y va a demorar un poco en secar. Entonces así quedaría la parte de los ojos. Vamos a hacer las cejas
como la idea de este proyecto es que sea un poco más real, entonces vamos a hacer pelo a pelo para las cejas. Necesitamos el pincel angular pequeño de nuevo y voy a tomar una pintura marrón, cargo y descargo. Y voy a hacer una sombra a la parte de las cejas sobre la línea que ya hicimos anteriormente. Así. Del otro lado igualmente. Siempre debemos comenzar de la parte ancha hacia la parte más definida. Así. Secamos. Y vamos a trabajar los pelitos de las cejas para poderlos definir un poco más. Para esto necesitaremos un tono de acrílico, un café un poco más oscuro que el que hicimos la sombra. En este caso es un marrón oscuro. El otro era un marrón peluche. Entonces, igualmente, tomamos pintura del color marrón oscuro, agua, punto tinta, vamos a dejar la pintura y vamos a conseguir unos trazos muy finos. Vamos a comenzar a hacer los pelitos. Que nos van a definir ya la ceja. Son trazos sueltos. No podemos presionar tanto el pincel porque lo que vamos a hacer es manchar. Como ya tenemos la sombra con el marrón más claro, esto lo que va a hacer es definir el realismo de la ceja. El grosor ya ustedes deciden si la quieren más gruesa, más fina. Entonces, si se fijan, aquí ya queda el detalle de los pelitos de las cejas. Son muy pocos en realidad, porque la sombra que colocamos anteriormente nos ayuda ya para definirla. Les recuerdo mi número de celular 310-328-8614, mis redes sociales Artenes Givet, taller de manualidades, en Facebook, Instagram, para cualquier detalle que necesiten que les explique, ahí me pueden encontrar. Entonces aquí ya tenemos definidos los trazos de los vellitos de las cejas. Queda algo más real que lo que estamos acostumbrados a trabajar sobre fondo. Igualmente, como les digo, también lo pueden trabajar en madera y en pintura para tela. Vamos a secar y seguiremos con los detalles de la boca. Para la boca necesitaremos el mismo pincel angular y vamos a trabajar en este caso dos tonos de pintura que son pueden ser tonos rosados o tonos rosa vieja, fucsia. Igualmente, si trabajamos un fucsia o magenta, debemos matizarlo con blanco para que no nos quede pues una boca. La idea es un realismo, entonces nos debe quedar un poco más natural. Vamos a cargar, en este caso, con el pincel angular y voy a rellenar los labios de la siguiente manera. Del centro de los labios
hacia abajo. Voy a colocar este tono. Y el pincel angular me ayuda a que se dé una degradación de color hacia el borde del labio. Entonces de una vez nos da el volumen del labio. En el labio superior vamos a hacer de la misma manera, del centro y hacia la parte que arma como la M, dejamos la difuminación de color para que nos quede de una vez la luz del labio. Entonces ahí se detalla el volumen ya del labio superior y el inferior. Secamos. Y con un acrílico blanco vamos a reforzar la luz que nos dejó la degradación de color ahorita. Entonces esta pintura blanca la vamos a colocar en la parte superior. Haciendo la difuminación del color anterior. Igualmente lo vamos a hacer en el labio inferior. Ahí debe ser un poco más tenue. Solamente es para darle un brillo. Nos queda de esta manera. Y para destacar la división de los dos labios con un poco de pintura marrón. Vamos a definir esa parte. Tiene que ser un trazo muy suave. Vamos a definir la división de los dos. El pincel debe estar bien húmedo para que nos haga el trazo difuminado. De la comisura de los labios hacia el centro, un poco más grueso. Entonces ya nos deja ver la división de los dos labios. Para terminar, vamos a colocarle un poco de rubor a los pómulos para darle más vida al rostro. Para eso podemos utilizar rubor, del que se usa en maquillaje, o en caso tal podemos también utilizar tiza pastel. Y lo que vamos a hacer es darle aquí un sombreadito para darle pues más vida. No que nos quede pues tan rojo, porque como sabemos estamos haciendo algo un poco más real. Y así nos queda nuestra cara ya más real, para que la puedan trabajar en foamy, en pintura en madera o en tela. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este proyecto, que realicen ahora algo diferente a lo que estamos acostumbrados, y que sus proyectos queden muy lindos. Ya con el cabellito ya armado nos quedaría algo como esto. La figura ustedes la eligen, y pues espero que les haya agradado